Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Miren, hoy estamos en exteriores, aquí en un jardín, y el clima además está muy favorable. Esto es en el marco del 6º Congreso Estatal sobre TICs en Educación Básica. Para platicar con nosotros esta mañana precisamente sobre el futuro de las TICs, se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Odín Cano Sánchez. Él es coordinador estatal de tecnologías en Tlaxcala. Él está en la SEP, allá en Tlaxcala, y desde allá nos visita. Bienvenido, maestro. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Secretaría de Educación y a las personas que trabajan en el tema de tecnologías aquí en el estado. De verdad, muy agradecido por la invitación a visitar el hermoso estado de Sonora y sobre todo la capital. Y mire que le mandamos traer un clima especial. Es lo ya que no veo, le tocó tanto calor. Claro, Tlaxcala es un lugar frío, mucho más frío que aquí, pero ahora no lo extraño tanto. Está muy rico el clima. Muchas gracias. No, pues bienvenido nuevamente. Y cuéntenos, el día de ayer usted tuvo su participación aquí en el Congreso Estatal y hablaba del futuro de las tecnologías, este futuro que nos emociona pero también nos preocupa. ¿A dónde vamos, ingeniero, con ello? El tema formal de la charla fue las TICs, el futuro de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Y tratamos de englobar dos grandes conceptos o dos grandes áreas del uso de las tecnologías. Por un lado, el tema de las tecnologías en el ámbito cotidiano, en la sociedad en general, en lo que nosotros como personas, como seres humanos hacemos todos los días. Yo uso ahí una frase que digo que las TICs parece ser que ya son omnipresentes y omnipotentes porque están en todos los lados y con una presencia, una significancia y una productividad impresionante. El día de hoy muchas de nuestras actividades parecieran ya no ser posibles sin el uso de las tecnologías. Quienes son tal vez de este siglo o finales del anterior, pues ya tienen una dependencia más grande. Y cuando hablo de dependencia no hablo en un sentido peyorativo o malo, sino que lo hacemos ya de manera muy cotidiana. Alguien puede pensar que somos dependientes del fuego para cocinar nuestros alimentos, y si es verdad, es correcto, sin embargo lo hacemos pues productivamente. El día de hoy las tecnologías invaden todo nuestro sentir, pero también necesitamos ser conscientes de los alcances, de las posibilidades, de las limitaciones de las tecnologías, y lo más interesante, que esta dependencia no sea una dependencia incluso funcional. Muchos de nosotros con el uso del automóvil ya no caminamos. Y bueno, escuchamos a los servicios médicos, hagamos un poco de ejercicio, caminemos, etcétera. Y a veces nos hacemos tan dependientes de este tipo de nuevas tecnologías o de desarrollos importantes que poco a poco vamos perdiendo esa claridad que deberíamos de tener ante ciertas cosas. Las tecnologías el día de hoy pues sí nos invaden. Hay que ser muy cuidadosos, muy pertinentes para poder usarla. Sin embargo, no olvidemos que hay muchos lugares, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, en el que las tecnologías todavía no forman parte de la cotidianeidad de las personas. Claro. Y eso es significativo. En México, ingeniero, las tecnologías, ¿qué tanto por ciento están bien utilizadas? Yo creo que todavía estamos en una etapa de adecuación a las tecnologías. Cada uno de nosotros el día de hoy utiliza sobre todo la herramienta que más tenemos a la mano, que son los teléfonos celulares o smartphone, para hacer muchas de nuestras actividades. Y cada uno de nosotros la hacemos de una manera muy interesante y productiva para nosotros mismos. Yo creo que dependerá de qué tanto nosotros dependemos o no de esa herramienta para decir que somos eficientes o no en ella. Yo creo que estamos todavía en un momento de encuadre, en un momento de trabajo y de decisión en ese sentido. No me atrevería a pensar o a decir que en ciertos porcentajes se usan bien y en ciertos porcentajes se usan mal. Sí, sabemos que el día de hoy, desgraciadamente, sobre todo nuestros jóvenes, las tecnologías han atraído su atención y eso sí ha generado
problemas o está generando problemas serios en algunos aspectos. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Y la tecnología en este momento se está abriendo camino hacia el aula. En algunos casos todavía hay una reticencia para que llegue, pero en la mayoría de las escuelas en el país ya está en el aula. Entonces, aquí, ¿a dónde nos va a llevar esto? Nos va a llevar a ser pues más eficientes en algunos terrenos, o nos va a llevar a estar menos comunicado, que es otro tema que me gustaría abordar en un momento. Yo creo que es innegable el beneficio de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Quienes de alguna manera estamos a lo mejor últimamente cerca de los servicios médicos o de salud, nos damos cuenta que ya la tecnología los ha invadido de una manera muy benéfica para nosotros mismos. Los diagnósticos ya son más eficientes, las pruebas que nos hacen para saber si tenemos una cosa u otra. En fin, ya las cirugías son cada día menos invasivas para las personas. Entonces ahí la tecnología se encuentra. Y por supuesto que la tecnología también debería llegar al salón de clase. El día de hoy es una gran controversia, una gran discusión, un gran análisis entre los que nos dedicamos a este tema, que las tecnologías todavía no han impactado de manera contundente y definitiva al aprendizaje de los alumnos, que al final del día es lo que hacemos en las escuelas. Y eso nos preocupa mucho porque tiene que ver con el uso, el dominio y la oportunidad que nuestros profesores, que nuestros maestros encuentren en ella. Todavía el día de hoy cualquiera de nosotros toma un papel y un lápiz para poder escribir y para poder desarrollar cosas en él. Poco a poco algunos tal vez vamos cambiando por otro tipo de herramientas, una tableta, una computadora, para hacer literalmente lo mismo, escribir. En una reunión a lo mejor tomamos nota y lo que día a día se nos haga más fácil y eficiente es lo que utilizamos. En el mismo sentido, los maestros deberán de trabajar en hacer de estas herramientas una herramienta que logre, promueva, fomente y contribuya al aprendizaje de sus alumnos y por supuesto de él mismo. Nuestros maestros a veces tienen ciertas problemáticas para evaluar o definir la eficiencia de estas tecnologías. Sin embargo, yo siempre les digo, maestros, seamos conscientes de que las tecnologías están ahí, están ganando terreno en muchos sentidos y nosotros como profesionales debemos hacer algo con y por ellos. Luego les pregunto, a ver, ¿quiénes de ustedes dejaron amarrado ahí el caballo afuera, no? Y pues no, nadie llega ahora en caballo, ya nadie se transporta en caballo. Ahora todos usamos el transporte público, nuestro vehículo, para movernos de un lugar a otro. Nos adaptamos a ese tipo de circunstancias y así deberemos hacer en la educación con las tecnologías. Claro. Maestro, pues de ninguna manera se le niega el poder a la tecnología, el poder didáctico. En algunas materias, me dirían algunos compañeros profesores, porque sentimos, sobre todo los egresados de las escuelas de lingüística, de las escuelas de literatura, sentimos que nos está ganando con el lenguaje. Ya los niños y los grandes, y sobre todo los grandes, no conocen el español o la palabra correctamente escrita por la inmediatez de estar texteando, o porque simple y sencillamente pues, no les interesa poner acentos en el menor de los casos, ¿no? Es correcto. Ahorita que estaba comentando eso, recuerdo recomendar ahí un libro que se llama Pulgarcita, es el nombre del título, es de un francés, Michel Serres, y él le llamó Pulgarcita al libro porque dice que usamos los pulgares, o los jóvenes usan los pulgares ahora para escribir. Él comenta que efectivamente ese tipo de detalles va siendo muy controversial. Hay una tendencia, todos conocemos de ella, que pretende olvidarse de las reglas ortográficas y gramaticales y propone que tratemos de entendernos como podamos. Yo creo que nos debemos de tener siempre un propósito importante. Tiene que ver mucho en este sentido con la lectura. Si las tecnologías nos ayudan
a cada día ser más proclives a la lectura, bienvenidas. Habemos muchos que no nos gusta leer en una pantalla de teléfono, de computadora, de tablet. Todavía preferimos el libro. Los porque, clásicos. claro, por supuesto. Y eso, insisto, es un gusto y una posibilidad que cada uno de nosotros tenemos y que nos debe permitir acceder a las tecnologías cuando efectivamente sean suficientes y eficientes para nosotros. Sí, es verdad, esa inmediatez nos está haciendo olvidar cosas y yo creo que esa es una tarea muy importante de los maestros, de los docentes, que no caigamos en ese tipo de detalles, que sigamos trabajando con nosotros. Hace muchos años nos decían que deberíamos aprender a hacer sumas, restas y multiplicaciones y olvidarnos de la calculadora, Ajá. ¿no? Algo similar está sucediendo el día de hoy con este tipo de desarrollos tecnológicos que ya nos ofrecen muchas posibilidades, pero sí creo que debemos trabajar mucho en ese tema. No es privativa una cosa de la otra, no es excluyente una cosa de la otra. Los maestros debemos seguir enseñando gramática, acentuaciones, ortografía, sintaxis, sin que esto limite el uso de nuestras tecnologías. Sin que se contraponga pues con el desarrollo tecnológico, porque es algo que viene y es algo que ya nos alcanzó. Y difícilmente lo vamos a cambiar, difícilmente en un futuro no lejano no veo que eso ya no lo tengamos que hacer o que realizar. Vuelvo a lo mismo, tendrá que ser cuestión de gusto, tendrá que ser cuestión de armonía. La música ha evolucionado o ha cambiado en lo largo de la historia. Algunos todavía añoramos ciertas cosas, ciertos sonidos, ciertos instrumentos, pero también tiene que ver con ese detalle, ¿no? De complemento, de gusto, de apoyo, de desarrollo en muchas cosas. Hacemos una pausa en este momento, Por favor. ingeniero. Ahorita que regresemos vamos a seguir comentando sobre el futuro de las tecnologías. Sobre todo, ¿estamos yendo a una sociedad robotizada? ¿Estamos yendo a una sociedad donde el sentimiento ya no nos va a aflorar porque todo es tecnológico? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Regresamos con esto. Estamos platicando con el ingeniero Juan Odín Cano Sánchez. Él es funcionario de la SEP allá en Tlaxcala y estamos hablando sobre las tecnologías y su futuro. ¿Se acuerda de Ray Bradbury? ¿Cómo no? Claro, Fahrenheit. claro. Fahrenheit es correcto, sí, muchas otras. Yo recuerdo a Una crónica marciana y cosas por el estilo, muy futuristas, sí, por supuesto. En esa sociedad que muchos tememos llegar, que decimos es que es una sociedad robotizada. Yo me acuerdo mucho de la esposa del bombero en Fahrenheit, cuando llegaba el bombero, que ya ve que la novela va en que no se podía leer porque estaba prohibidísimo, pero llega el bombero y la esposa está viendo a la pared y le dice, ¿qué haces? Entonces él le dice, estoy platicando con la familia. Años después yo me enfrento con el WhatsApp, con el internet, que yo platico con gente que ni conozco, pues. El futuro nos alcanzó. Sí, yo creo que en el pasado, el siglo pasado, mitades de los 20, 30 tal vez, la imagen del futuro era una imagen ficticia. Poco a poco hemos ido moviéndonos. Hay por ahí, me gustan las películas, hay una película de Volver al Futuro, Sí, cómo no. ¿no? Y hablaba que en el año, si no mal recuerdo, 2014 o 2016, que la película se ambienta en esa época, ya hay autos voladores y cosas por el estilo. Incluso la película hizo ahí una historia al respecto, los productores de la película, y obviamente en 2016 pues eso todavía no sucedía. Esa película fue grabada y producida a finales de los 80, principios de los 90, y bueno, eso hablaba. Sí ha cambiado mucho la percepción del futuro. Yo creo que en un futuro vamos a seguir teniendo más libertades, y estas libertades van a impactar en toda nuestra vida. Dudo mucho que exista un régimen, eso espero,
político que nos obligue a comportarnos de ciertas maneras, sobre todo en un país como el nuestro, que la libertad es parte de sus principios fundamentales. Yo creo que cada uno de nosotros va a ser libre y o esclavo de sus propias intenciones, y la tecnología va a tener mucho que ver con ese tipo de detalles también. Si yo dejo que la tecnología defina o decida mi futuro, pues así lo haré. Insisto nuevamente, ¿no? Muchos de nosotros, yo en lo particular, prefiero, si necesito hablar con alguien y no está cerca de mí, prefiero hablarlo telefónicamente, por ejemplo, a hacerlo a través de los famosos mensajes, ¿no? Siento que no nos entendemos, que no nos comprendemos, que no estamos en el mismo canal, y prefiero tomar el teléfono y hacer una llamada y tener esa interacción, para mí, más eficiente. Por más productiva. Emoticones que le ponga, Por supuesto. no le dice realmente lo que siente. Pues. Así es, totalmente. Entonces, el futuro no es tan predecible aún, y mucho menos con esta dinámica muy cambiante de las tecnologías, de los escenarios y de las formas que ellos nos pongan. Entonces, dudo mucho que un robot el día de mañana coordine nuestras vidas, y si lo hará será porque nosotros lo permitimos, lo deseamos, o así es como en un futuro nosotros mismos vamos a vivir. Y en este momento pues hay robots que han desarrollado muchísimo claro. la economía de un país, de un pueblo. Maestro, usted como funcionario de la Secretaría de Educación Pública, la incursión de las tecnologías en los planes de estudio, ¿qué tanto hemos avanzado de unos años a la fecha? Ahora se propone el uso de las tecnologías de una manera transversal, es decir, ya no se estudian o trabajan las tecnologías per se, ya no se enseña programación de computadoras o computación como la mayoría de nosotros las conocemos, porque ya no es necesario. Las computadoras ya tienen el día de hoy, y las tecnologías de información en lo general, una forma de utilidad más intuitiva. ¿A qué me refiero con ello? Aquí ya no es necesario que nos enseñen a operar ciertas cosas, y sobre todo estas tecnologías. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos orientando más a la parte productiva. La gran mayoría de los estados de nuestro país tiene importantísimos esfuerzos en el uso, en el desarrollo y en la aplicación de las tecnologías. Pero poco a poco nos vamos orientando a que ya no va a ser el Estado como tal, la federación como tal, quien defina el uso específico de las tecnologías en el aula, sino será el maestro, será el profesor, será él el que de una gama importante de posibilidades defina aquellas que le pueden funcionar con sus alumnos. Es lo que hacemos todos los maestros. Los maestros decidimos cuáles de las herramientas que tenemos a nuestro alcance van a ser buenas para eso. Y exactamente, las tecnologías son una herramienta más que los maestros puedan integrar a su trabajo cotidiano. Sin embargo, aquí es importante llevar capacitación continua al profesorado. Sí, no, eso es importante. Los maestros deben de aprender a que necesitamos estar siempre en capacitación, en formación. Si el día de hoy yo conozco o reconozco una herramienta, una metodología que no necesariamente tenga que ver con las tecnologías, como maestro debo capacitarme para saber sus principios, sus fundamentos, su filosofía y sobre todo la forma de aplicarlo. Hace algunos días yo conocí una cajita de materiales manipulables con los cuales los maestros enseñan matemáticas, sumas, restas, fracciones, etcétera. Pero uno la ve ahí, no tiene nada de tecnología, no es electrónico, son elementos aislados que el maestro debe de saber cómo aplicarlos, cómo utilizarlos, qué filosofías y principios traen. Lo mismo con las tecnologías. Si el día de hoy vemos un software sofisticado que aparece en muchas cosas, bueno, ¿cómo lo utilizo, cómo lo aplico y qué le pongo de nuevo? El maestro debe de estar en capacitación permanente, más yo creo que cualquier otro profesional en nuestra vida cotidiana. El maestro debe leer, debe de aprender, debe de conocer, debe de experimentar, y en ese sentido también debe de estar capacitado para hacer muchas cosas. Ahí es donde las secretarías de educación deben de poner énfasis en formar, en capacitar, en darle seguimiento al maestro.
pero un elemento importante también y en apoyo al maestro es el padre de familia. Por supuesto. Estamos en un país pues sumamente conservador y algunos padres de familia pues todavía así como que ven al hijo con una computadora, con un juego, está aprendiendo, pero a ver, tú que no estás haciendo nada, ponte a estudiar. Entonces, ¿cómo luchar con eso? ¿Cuál debe ser el papel de la escuela para llegar a los padres de familia a que también abracen este tipo de formación tecnológica? Sí, los papás formamos o deberíamos formar una parte integral de la comunidad escolar, como el maestro, como nuestros compañeros administrativos de las escuelas, que formamos y tenemos un papel importante e indispensable en el quehacer cotidiano de la escuela. Los padres de familia deben integrarse igual, deben de conocer, deben de saber cuáles son los propósitos de la educación de sus hijos. Como padres hemos olvidado muchas cosas, nos hemos literalmente lavado las manos de la educación de nuestros hijos. Pensamos que eso se debe de llevar a cabo en la escuela cuando eso no es tan cierto. Sí, la escuela participa en la formación del alumno. Maestro, en este contexto de la aplicación tecnológica en las escuelas, el padre de familia debe ser un apoyo fundamental para el docente. Así es. ¿Cómo lo atraemos? Los padres de familia han olvidado que son elementos importantes de las comunidades escolares. Los padres de familia hemos olvidado que también debemos de ser y estar presentes en las escuelas, conocer cuál es la intención de la escuela, de los directivos, incluso de nuestros maestros. En las tecnologías sucede algo muy similar. La mayoría de los padres de familia considera que las tecnologías no le aportan muchas cosas a los niños. Sin embargo, ellos son los primeros que promueven el que usen la tecnología y a lo mejor no lo promueven de manera directa, sino tal vez de manera circunstancial. Yo creo que los padres de familia deben de tener mucha claridad de que todas estas son herramientas que la escuela y el maestro utilizan de una manera muy significativa para ello. Yo recuerdo el caso de una maestra que utilizaba la televisión y una telenovela literalmente para su clase de formación cívica y ética. Pues la maestra conocía muy bien este detalle, lo aplicaba y les pedía a los niños que parte de las actividades las hicieran frente a la televisión viendo la telenovela. Obviamente los maestros deben de comunicar a los padres de familia qué hacer. Entonces, insistir demasiado en que los padres de familia deben de estar cerca de la escuela, conocer las posibilidades y apoyar al maestro en todo lo que necesiten. Las tecnologías, insisto, siguen siendo una herramienta más para maestros, para alumnos y en este caso para padres de familia, con el único propósito de lograr aprendizajes importantes en los chicos, en nuestros alumnos. En Tlaxcala, ¿cómo está el uso y el manejo de la tecnología en el nivel básico? Sí, efectivamente está más pegado a educación básica. Tenemos nuestro proyecto principal son aulas de medios. En el estado de Tlaxcala tenemos una cobertura que pasa ya el 90% de la educación básica con aulas de medios. Estoy hablando de primarias y secundarias en todas sus modalidades. Y nuestra intención es esa, que sea una herramienta importante para los padres, para los maestros y nuestros alumnos. Se utilizan una serie de proyectos. Cada escuela tiene un proyecto definido del uso de las tecnologías que van desde herramientas abiertas hasta herramientas incluso de programación y que las utilizan con propósitos muy específicos de aprendizaje. Por supuesto, de cada escuela nosotros deseamos que el 100% de los maestros las utilice. No es así. Todavía tenemos ciertas dificultades para hacerlo, pero yo calculo que llevamos ya más del 40% de los maestros convencidos de eso y que en algún momento utilizan la tecnología para tratar o tomar alguno de los temas. Pues yo creo que ya en unos años, ya todos los maestros, sobre todo estos jóvenes que están saliendo de las escuelas normales, pues que llegan con mucho ahínco y con mucho conocimiento ya tecnológico, pues
van a llegar a ser pilares importantes para el desarrollo de las tecnologías. Definitivo, las juventudes tienen maneras diferentes de hacer las cosas. A lo mejor ahorita hay, si no un choque, sí un traslape generacional interesante, pero yo creo que en un futuro esto va a ser más cotidiano y yo estoy seguro de que va a beneficiar mucho a la educación de manera general y a nuestros alumnos de manera particular. Y espacios como estos, como congresos donde convergen, se comentan sobre casos de éxito y pues se llevan novedades como su plática de ayer muchas gracias. Sobre el futuro. Esto yo creo que es parte de la cotidianeidad del maestro. Se promueve ya de manera formal y oficial, pero eso no es privativo de nosotros, sino más bien de los maestros, que compartan entre ellos posibilidades, formas. Los maestros luego se acercan y dicen, oye, fíjate que no puedo o no sé hacer esto, y el compañero le dice, ayúdanos, yo te comparto esto, yo te doy esto, fíjate que a mí me pasó así y asado. Yo creo que esa es una manera muy importante de aprendizaje con nuestros maestros. Así es. Maestro, pues muchísimas gracias y bienvenido a nuestro estado nuevamente. Muy feliz de estar aquí y una felicitación especial a la Secretaría en general, porque la verdad este evento ha sido un evento que yo en lo particular considero importante para los maestros y sobre todo el beneficio que les va a dar a los alumnos. Felicidades por este esfuerzo, felicidades por este trabajo y que así sigan por mucho tiempo más. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.